Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo les saludamos desde aquí de Iglesia de Cristo, Tabernáculo Reunión, Última Llamada. Y vamos en el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor, a estudiar la palabra del Señor. Miremos cómo vivían los primeros cristianos, hermanos, en la iglesia primitiva, cómo se inició esa comunión entre los hermanos, ¿verdad?, que creyeron en el Señor. Leamos capítulo 2 de Hechos, verso 43. Oiga lo que dice la Biblia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer otras escrituras, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este estudio de la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios nos ilumine. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Te damos a ti el honor y la honra y la gloria, y a ti te pedimos la ayuda, y te pedimos tu sabiduría y tu inteligencia, Señor, en el nombre de Jesús, para poder, Señor amado, gozarnos en tu presencia en esta tarde, y poder gozarnos también en la enseñanza de tu palabra sagrada. Padre, enséñanos tu palabra de vida, ábrenos el entendimiento a tus sagradas escrituras, que podamos comprender y entender lo que tú quieres que entendamos y comprendamos en esta tarde maravillosa. Te alabamos y te adoramos y te bendecimos. Yo creo que todo tu pueblo y todas las almas están necesitadas de oír tu palabra, Señor. Señor, enséñanos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús lo recibimos creyendo que tú lo haces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leímos, hermano, en capítulo 2 de Hechos y verso 43, que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese, hermano, eso fue debido primero al derramamiento del Espíritu Santo que vino sobre la iglesia. Y en el capítulo 3 de Hechos se nos habla de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó el primer sermón a la iglesia de Cristo, ¿no? Y dice que Dios compungió a más de 3,000 personas que vieron ese mensaje que Pedro dio, lleno del poder del Espíritu Santo. Y entonces leemos que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire qué lindo. Todos los hermanos que habían creído en Cristo, dice que estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, y que un día la iglesia de Cristo actual y logremos tener ese crecimiento que esta iglesia tuvo, hermano, y llegar a esa madurez que esta iglesia llegó, porque había una madurez en Cristo tremenda. No solo estaban juntos los hermanos en armonía, sino que dice la Biblia también, hermano, que todas las cosas las tenían en común. Qué maravilloso eso, ¿no? Qué desarrollo de madurez en Cristo tuvieron esos hermanos. Porque no solo estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y por las manos de los apóstoles se hacían cosas maravillosas, hermano, sino que también dice la Biblia, hermano, que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, hermano, qué maravilloso, qué precioso. ¿Cuándo nosotros vamos a poder llegar a esa madurez, hermano?
Ellos vendieron sus propiedades y sus bienes, hermano. Y dice que del dinero que les daban de esas propiedades y bienes, lo llevaban a los pies de los apóstoles, hermano. Y repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que ellos no solo se juntaban para glorificar a Dios y para exaltar a Dios y para engrandecer a Dios y para oír la palabra, para gozarse en la presencia del Señor, hermano, sino que también, hermano, no, a la vez que se llenaban del Espíritu Santo y de la enseñanza de la palabra de Dios, también, hermano, dice que los que tenían propiedades y bienes los vendían y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles y ellos repartían a cada uno según la necesidad de cada hermano, de tal manera que ahí no había ningún necesitado. Mire qué lindo, hermano, todos tenían. Eso me imagino que es la voluntad de Dios, que todos tengamos, que ninguno padezcamos necesidad, hermano, que entre el pueblo de Dios no haya ningún necesitado, ni espiritualmente ni materialmente, hermano. Porque ahí no solo atendían las necesidades espirituales del pueblo, sino también las necesidades materiales las atendían, hermano. Porque los hermanos llenos del amor de Cristo, hermano, me imagino que no todos, pero bastantes lo hicieron, hermano. Que era tal el amor que le tenían a Cristo y a sus hermanos en Cristo, que vendían sus propiedades y sus bienes y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran a los necesitados que habían ahí, de tal forma que ninguno necesitaba, todos tenían. Esa es la bondad de Dios, que todos tengamos, que no haya ningún necesitado entre nosotros, ¿no? Como dicen Hebreos, que hagamos bien mayormente a los domésticos de la fe. Fíjese, nos tenemos que prodigar para Dios y para los hermanos, hermano. Realmente tiene que venir un momento en que el Espíritu de Dios nos lleve a esa madurez en Cristo, que crezcamos en el conocimiento del Señor a tal grado, y que también que crezcamos en el amor al Señor y a los hermanos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que al Señor lo tenemos que amar con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y a nuestro prójimo también, como a nosotros mismos. Fíjese, ¿se acuerda que hubo un hombre que le preguntó al Señor eso? Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, ¿verdad? Porque le preguntó cuál era el primer y gran mandamiento de la ley de Dios, y el Señor le dijo, el primer y gran mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo le dijo, es semejante a este: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mire, estos hermanos en Cristo, en la iglesia primitiva, lo estaban haciendo. Habían alcanzado tal madurez en Cristo, hermano, por el Espíritu, que miren, no solo amaban a Dios y se amaban entre ellos, los hermanos en Cristo, y Dios podía hacer singulares maravillas a través de los siervos de Dios, hermano, sino que también vendían sus heredades y sus bienes el dinero que les daban lo llevaban a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran a cada hermano que tuviera necesidad, de tal forma que ahí no había necesidad. Qué lindo que ahora pudiéramos decir lo mismo, ¿no? Que ahora pudiéramos decir que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, no hay ningún necesitado, que todos tenemos. Porque esa es la voluntad de Dios, que todos tengamos. Porque Dios no tiene hijos predilectos, hermano. ¿Va que no? Él no hace acepción de personas. Él a todos nos quiere por igual. Y Él quiere que todos tengamos, que todos poseamos, que no tengamos necesidad ninguno. Pero ¿cómo obra Dios? A través de nosotros mismos, a través de nuestro crecimiento en Dios, a través de nuestra madurez en Dios. Cuando lleguemos a esa estatura en Cristo, nosotros vamos a estar, hermano, vamos a ser capaces no solo de darle nuestra vida al Señor, sino también, hermano, de ayudar al prójimo, de bendecir. Y mayormente dice la Biblia que tenemos que bendecir a los domésticos de la fe, a los hermanos en Cristo, como hacían estos hermanos. Ahí los ágapes en Cristo,
esa congregación, hermano, de la iglesia primitiva, no solo se congregaban en uno para gozarse en el Señor y llenarse de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, sino también para atender las necesidades económicas de los hermanos que tenían necesidad. ¿A qué madurez habían llegado ellos, mi hermano? Y no solo dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Que me sublima mi corazón en este verso. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo Dios quiere que perseveremos nosotros en el templo, hermano? Unánimes, hermano. Juntos y en armonía, hermano. Porque ahí, dice el Salmo, es donde Dios envía bendición y vida eterna, donde hay comunión y donde hay concordia y donde hay unidad en el Espíritu, hermano. Bendecimos el nombre de Dios, le damos la gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gocémonos en el Señor, hermano, y pidámosle a Dios que nos haga crecer en Cristo, hermano. Que tengamos esa madurez en Cristo, que lleguemos a ese pleno conocimiento de Dios de tal manera que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que estemos dispuestos a darle a Dios todo. Como estos hermanos, no solo le dieron su vida, también le daban sus casas, sus bienes, hermano. Maravilloso es Dios, bendito es el nombre del Señor. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, no cada domingo, no cada 15 días, ni cada mes, sino que dice perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. ¿Cómo nos iba a menear Dios ahí? ¿Cómo nos iba a mover Dios ahí, hermano? Si habían aprendido ese secreto de habitar juntos y en armonía, hermano. Y entonces ahí Dios mandaba bendición y vida eterna, como dice el Salmo, ¿verdad? Y ahí Dios hacía singulares maravillas a través de los apóstoles y mucha gente se convertía a Cristo. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, dice. Ahora leamos en el capítulo 4 de Hechos, hermano, versículo 32, oiga lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bendito sea el nombre del Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades. Le damos gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, digámosle gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Altísimo. Que nos bendiga Dios de esa manera, que nos llene del poder del Espíritu Santo de tal forma, que nos llene de la gracia de Cristo, para que podamos habitar juntos y en armonía, hermano. Para que nuestros ágapes sean llenos de la bendición de Dios, llenos de la presencia de Dios, y que también, hermano, nuestro amor por Cristo crezca y nuestro amor por los hermanos también, hermano. De tal forma que estemos dispuestos a dar no solo nuestra vida, sino todo lo que Dios nos ha dado para su gloria de Él, hermano, y para bendecir a muchos hermanos en Cristo. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? ¿Usted estaría dispuesto, hermano? Usted le da gloria a Dios, hermano. Aleluya. ¿Cuántos quieren que la iglesia de Cristo alcance esa madurez?
¿Cuántos quieren que amemos a Jesús de esa manera, hermano? Porque a Él hay que amarlo, hermano, más que todas las cosas, dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se están enamorando de Cristo? ¿Usted sabe lo que es capaz de hacer un enamorado, hermano? Si hablamos, solo hablemos del amor humano. Cuando hay una pareja no voy a decir de creyentes, de seres humanos, un hombre y una mujer, que se conocen, hermano, y se enamoran el uno del otro. Y hermano, cuando ya están bien enamorados, los dos son capaces de hacer cualquier sacrificio para estar con el amado, con la amada. Si el amado tiene que ir a ver a la amada, hermano, a la china o a la cochinchina, hasta allá va para ver a la amada. Y la amada lo está esperando. Y si la amada tiene que, hermano, subirse sobre las paredes y tirarse, hermano, para poder ver al amado, lo hace, hermano. Están dispuestos los dos a hacer cualquier sacrificio por verse, por abrazarse, por estar ahí juntos. Y si un par de novios es capaz de hacer eso, hermano, o ya no digamos, no solo novios, también maridos. Hay maridos que aman a su mujer terriblemente y todos debiéramos de amarla tremendamente, hermano. Y la mujer también, ¿verdad? Amar al marido terriblemente. Y hermanos, son capaces de hacer cualquier sacrificio, aunque haya un barranco en medio de ellos, para poder verse. El amado va y se pasa ese barranco para ir a ver a la amada, hermano. Y la amada ya lo está esperando. Y también ella, aunque le peguen y le digan lo que le digan, ella sale y mira al amado. Se fija. Cuánto más tenemos que amar a nuestro Señor Jesucristo. Cuánto más tenemos que amar su obra. Cuánto más tenemos que amar a los hermanos en Cristo. A los siervos de Dios, a las siervas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Oremos bastante, amados hermanos, en el nombre de Jesús, para que Dios nos dé esa madurez en Cristo, para que lleguemos a ese conocimiento de Dios tal, hermano, que estemos dispuestos no solo a darle a Dios nuestra vida, sino todo lo que nos ha dado, hermano, porque todo lo que tenemos es de Él. Nada podemos decir que es de nosotros, ni siquiera la vida, porque la vida Él nos la dio. Entonces la vida es de Él, nuestra vida es de Él, todo es de Él. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado de arriba. ¿Ya se fijó? Entonces lo que usted tiene y lo que yo tengo nos lo dieron de arriba. No es de nosotros, solo nos lo prestaron. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos la gloria a Dios, hermano. Así vivía la iglesia primitiva. Se amaban de una manera terrible, amaban a Dios terriblemente. Sus ágapes eran maravillosos, hermano, porque eran llenos de la presencia de Dios. Y hermano, Dios usaba a los hermanos tremendamente, se hacían prodigios, milagros, maravillas, porque ahí había unidad en el Espíritu, había madurez en el Espíritu, y había comunión en el Espíritu, y había, hermano, concordia en Cristo. ¡Qué maravilloso! Bendecimos el nombre del Señor, que el Señor nos ayude, hermano, y que ahora que primero Dios termine esta pandemia y podamos reunirnos otra vez en nuestros templos, hermano, que lo hagamos como estos hermanos lo hacían, juntos y en armonía y con sencillez de corazón. Comían el pan por las casas, dice. Ninguno decía ser suyo lo que tenía, sino todas las cosas las tenían en común, hermano. Los que tenían casas y heredades las vendían y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles, y ellos atendían a todos los hermanos que tenían necesidad, de tal forma que ahí no habían necesitados, hermano. La iglesia primitiva también tenía, ellos habían alcanzado tal madurez en Cristo que ellos comprendían que el mensaje de Dios es completo, no es a la mitad, no es a medias. Es completo, hermano.
Dios atiende nuestras necesidades espirituales, pero también nuestras necesidades materiales. Y Dios quiera que muchos hermanos, muchos siervos y siervas de Dios oigan esta palabra de Dios, oigan esta enseñanza sencilla, pero está escrito en la palabra de Dios. Fue verídico. Esa iglesia cristiana primitiva tenían un amor de Dios terrible, hermano. Habían dejado que Cristo creciera en ellos y ellos habían menguado. Porque solo de esa manera vamos a estar dispuestos a hacer por Dios lo que Dios quiera, hermano, que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos un gloria a Dios, amados hermanos. Y mire, dice: bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Versículo 'Permítame, hermano. Le damos la gloria a Dios. Hechos. Bendito sea Dios. Sí, capítulo 4, verso 32, perdón. Y lo voy a leer porque ahí termino, hermano. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, de los que habían creído en Cristo. Era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. También los apóstoles eran fieles, mayordomos de Dios, mire, porque manejaban bien ese dinero y lo repartían a los necesitados. Amén, hermano. Le damos un gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Usted cree que la iglesia de Cristo actual va a llegar a eso, hermano? ¿Cree que se va a poder dar eso en nosotros, hermano? Yo creo que sí. Y creo que en muchos lados se ha dado. Tal vez nosotros no conocemos, no sabemos, hermano, pero en muchos lugares han habido avivamientos del Espíritu Santo precioso, y Dios ha hecho singulares maravillas, y el pueblo de Dios está regocijado y feliz, hermano. Ya están vendidos sus propiedades, sus heredades también, y han ayudado a la iglesia, han ayudado al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Creo que usted tiene conocimiento de lugares, por ejemplo, en Seúl, Corea. Ahí se nos enseña de que hubo un tiempo en que hubo necesidad de pagar un préstamo, parece que se había hecho para levantar el templo hacerlo más grande. Y entonces los hermanos se juntaron un día y se pusieron a orar, hermano. Y Dios tocó los corazones y empezaron a dar: yo voy a dar esto, yo voy a dar lo que yo voy a dar aquí, yo voy a dar ahí. Mire, el Espíritu de Dios tocó los corazones y dieron para la obra de Dios, y así se pudo pagar los intereses y todo, ¿me entiende? Le damos un gloria al Señor. Entonces sí se ha dado y se va a dar, primero Dios. Después de que pase esta pandemia, creo que vamos a estar un poco más susceptibles, hermano, y más amorosos a Dios y a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Y nos tenemos que unir, hermanos, juntos en armonía, y tenemos que tener todas las cosas en común. No querernos, hermano, ya le digo, apropiar de lo que no nos corresponde, porque lo que tenemos no es de nosotros, nos lo dieron, nos lo prestaron. Entonces nosotros también tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Porque la Biblia dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Amén. Entonces, el que da
siempre va a tener, ¿verdad? El que es, hermano, desprendido para Dios, hermano, ¿qué le va a faltar si Dios devuelve multiplicado? Entonces, hermano, yo hasta aquí llego en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo llene del Espíritu. Y por favor oremos, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, siervos de Dios, siervas de Dios. Juntémonos en armonía y gimamos y clamemos y pidámosle a Dios, como dijo Habacuc. ¿Se acuerda que Habacuc hizo una oración preciosa, hermano? Que hasta la fecha yo pienso que esa oración no pasa. Está actualizada, está para este tiempo también. Él dijo: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, dijo Habacuc, hermano. Mire qué oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso es lo que todos los siervos y siervas de Dios y hijos y hijas de Dios tenemos que clamar a Dios. Que avive su obra en medio de los tiempos. Que en medio de los tiempos Él la dé a conocer. Que en la ira se acuerde de la misericordia, hermano. Todos tenemos que clamarle a Dios eso, hermano. Porque eso viene. Eso viene. Dios va a avivar su obra en medio de los tiempos y Dios la va a dar a conocer. Y posiblemente va a haber ira, hermano, pero en medio de esa ira la iglesia va a orar que Dios tenga piedad y que Dios tenga misericordia. Bendecimos el nombre del Señor y hasta aquí, hermano, dejamos este mensaje, o más bien dicho, esta enseñanza de la palabra de Dios. Sencilla, pero es escritural y la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante que espada vil, y que la palabra de Dios fiel cumplimiento tiene. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Así que esta palabra de Dios es viva y es eficaz y hace la obra para la cual Dios la manda en esta mañana. Que Dios los bendiga y que Dios los prospere a todos en el nombre de Jesús, y que no haya ningún necesitado entre nosotros. Que nos llene de amor Cristo por Él y por su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos el honor y la honra y la gloria a ti, Señor. Dios Todopoderoso, Jesús, te bendecimos. Dios de Israel, te glorificamos. Dios de Israel, te engrandecemos. Jesús, te bendecimos por tu amor y por tu misericordia. Y te pedimos esa unción del Espíritu. Te pedimos esa visitación de Dios. Padre, que nos llenes del poder del Espíritu Santo, que llenes a tu iglesia del poder del Espíritu Santo en toda la faz de la tierra, Padre. Llena del poder de Dios a todos los hermanos y hermanas. Llena del poder de Dios a todos tus hijos y a tus siervos y siervas. Llénanos del poder de Dios, llénanos de la unción de Dios, llénanos del amor de Cristo, para que podamos siempre en tu nombre y para tu gloria habitar juntos y en armonía, Señor, porque ahí es donde tú vas a enviar esta bendición y la vida eterna. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús lo recibimos todo creyendo que está hecho. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima si el Señor lo permite. Amén.